La verdad que muy contento de acompañarlo en esta actividad. Tenemos tres estupendos invitados y no queremos dejar de perder el tiempo en demasiadas explicaciones por mi lado. Solo contarles que la dinámica de empresa y familia siempre es un momento crucial en todas las empresas familiares. Vamos a conocer más en el bootcamp después, pero esta dinámica de la familia, la empresa y la propiedad normalmente trae consigo una serie de problemas relacionados con el tener un propósito común. Muchas veces más que el tema relacionado a cuánto vamos a repartir, si los hijos no están en la propiedad, todos los temas legales, todos los temas tributarios, muchas veces, que es una parte importante y relevante en ponernos de acuerdo, hay que entrar dos o tres pasos antes, ¿no? Y muchas veces esto requiere que las personas nos pongamos de acuerdo y de alguna otra manera también nos pongamos no solamente de acuerdo, que también nos pongamos en campaña para conversar y abrir qué es lo que pensamos las distintas personas que están relacionadas directa o indirectamente en la empresa familiar. Bueno, queremos partir, no sé, Fabiana, si tú ibas a presentar a los tres ponentes más en detalle, pero si no, queremos partir tal vez ya dando la palabra a las preguntas, a la conversación que queremos tener hoy día. Bueno, queríamos invitar a Irma también y vamos a hacer una pregunta a los tres ponentes. Primero, que nos puedan contar en breves minutos, ¿no? Tenemos tres excelentes invitados. Que nos cuenten un poco cuál es la situación actual de su empresa familiar en relación con el proceso de sucesión y qué desafíos están enfrentando en este momento. Queremos partir en el orden, me parece que, corrígeme bien, Fabián, si vamos a hacerlo así. Primero con María de Los Ángeles, Irma y después Felipe. O sí, Sí, en el fondo tenemos a María de Los Ángeles, ok, Felipe y luego Irma. ok, Sí, todos pueden perfecto. encender su cámara y micrófono sin problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, partamos con María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, muy buenas tardes, saludos allá en Ecuador. Además de liderar la compañía con muchos desafíos y también alegría y éxito, yendo un poco más atrás en la parte menos empresarial, ¿no? Queríamos preguntarte y quisieras compartir la situación de la empresa familiar o de tu empresa en relación al proceso de asociación y qué desafíos estás enfrentando hoy día, cuál es tu perspectiva de esta gran desafío que tienen las empresas familiares en el camino hacia la sucesión, hacia traspasar la propiedad y el liderazgo a una potencial próxima generación o no. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar en este foro. Hoy quiero hablarles de mi historia que comenzó hace 30 años, cuando fundé la empresa junto con mi esposo. Es una empresa auditora que al principio fue una empresa nacional, pero nosotros quisimos seguir avanzando y ahora tenemos la representación de Grant Thornton. Entonces comienza, eso estuvo todo muy bien hasta que comenzó mi primer desafío que tengo que enfrentar, que es a quién tengo que ceder el mando cuando en una conversación con mis hijos han decidido estudiar profesiones totalmente distintas al camino de GT. Lo más difícil de este camino fue entender también que esta es una empresa de servicios en la que está muy ligada a la persona, a la personalidad de cada uno de los seres, a la confianza del ser humano. No es igual que una de producción, la de servicios se liga con todo lo que es la persona. Entonces, comienza mi camino en el entender que mis hijos dicen que no, que esta es una compañía de servicios, es decir, personal. Entonces, ¿qué va a hacer Grant Thornton sin María de los Ángeles? Algo egoísta, pero real. Entonces, me toca a mí entregar la empresa a personas, obviamente, con diferentes pensamientos, diferente forma de trabajar,
y es un reto muy difícil que primero hay que asimilar. Yo estoy en la primera parte de este proceso. Me ha tomado ahora 2 años en entender que dar el paso de aceptar que el ciclo va a terminar un día. Más cerca que lejos, y que mis sentimientos y emociones como fundadora y líder solamente me quedarán ya para mis historias de contar a mis nietos o a las personas que me rodean. Decidí también pisar los pies sobre la tierra, así que un día decidí manos a la obra en este proceso, porque yo entiendo que tiene que ser una transición saludable y sostenible en el tiempo, porque yo he visto en mis clientes que cuando existe una transición desordenada o abrupta, es un problema. Entonces, entendí también que las empresas familiares tienen 3 vínculos. El primero es el empresarial, el cual se ha trabajado para sostener en el tiempo, por lo cual yo tengo 30 años. El otro es el familiar, en la cual se establece relación con los clientes, los colaboradores, los proveedores, se hace vínculos emocionales. Y finalmente, el patrimonial, que es un bien, es una propiedad de la familia y es una herencia para mis hijos. Les voy a resumir todas las preguntas que yo mismo me hice en estos 2 años. Me he respondido, no me gustaba la respuesta, me volví a preguntar y ahí les voy a compartir algunas para que les ayude. Si ya no seré la que dirige Grant Thornton en Ecuador, entonces, ¿quién seré? Ya que durante 30 años mi vida gira en torno a la empresa, a viajes, decisiones, reconocimientos, liderar eventos, formar gente, reuniones con colegas de América y del mundo a nivel de Grant Thornton. Por tanto, reconocí y acepto que esto es un duelo. No un duelo de perder algo material o un ser querido, pero al fin y al cabo es un duelo. Entonces, la primera parte que yo hice fue nombrar un gerente general, dejé de ser gerente general y que él decida. Sin embargo, existe una dificultad de ver cómo él toma decisiones, él trabaja diferente a mí, él ve la vida más tranquila, es una generación diferente a la mía, que a veces las decisiones han sido diferentes a las que yo hubiera tomado en ese momento, pero también aprendí a respetar esas decisiones así no me gusten y ese ya lo he superado, mi primer paso. Segundo, he bajado el tiempo de las horas de trabajo en la oficina con un propósito también, que esa generación de colaboradores vayan desarrollándose, pero también para crear y regenerar y hacer una reingeniería de mi vida nueva, cuando ya no tenga esta actividad en su totalidad. Así que me dediqué a aprender a bailar. Aprendí y seguí un curso de coaching. Nunca aprendí a bailar, no me fui a discotecas, pero ahora aprendí a bailar. Luego, los correos me han disminuido, obviamente. Entonces, mi máquina, mi computadora es la más sencilla y la menos potente de toda la oficina. Los nuevos clientes ya se dirigen a los nuevos líderes. Yo trato solamente, me trasladan, ellos escogen los clientes y solamente me trasladan los clientes difíciles y cuando existen problemas grandes. Entonces ahí, a más del plan financiero que venía yo con mi empresa, el plan tributario, comencé la preparación académica, llamémoslo así, de sucesiones familiares, en el cual está formado de un plan emocional, que es algo importante, porque yo lo viví, como les digo, un duelo. Es un plan emocional para dejar ir, un plan de sucesión a través de la propiedad, que ya viene la parte legal. Tengo 5 años, si Dios no dispone otra cosa, para hacer la parte legal e irme retirando de este trabajo. Es necesario aceptar una compañía especializada en empresas familiares para que nos hagan canalizar nuestras emociones. Eso fue lo primero que se hizo.
canalizar nuestras emociones, porque nosotros estamos transformando el rol de la vida, delegando, desapegándonos de lo que nosotros somos. Dentro de los ejecutivos que yo tengo, todos están asumiendo otros roles, ya que no quiero que la persona que tome mi lugar sea lanzado al vacío. Como yo comencé con un sueño, fui una emprendedora hace 30 años y sí la luché porque yo no tuve ese acompañamiento. Por eso las decisiones claves aún estoy presente en la oficina. Si se decide que las acciones pasen a la familia, ellos quedan solo como accionistas, puede ser la decisión de mis hijos. Hay que hacer, por tanto, protocolos familiares para que las cosas queden claro, porque lo único claro que yo sé hasta el momento es que mis hijos tienen otra vida, y vuelvo a decirlo, diferente a GT. Entonces, es necesario los protocolos familiares, y eso con ayuda de expertos. Sí. Yo veo varias empresas familiares en el Ecuador. Acá en mi país el 90% son empresas familiares. Entonces, he tomado algunos ejemplos que he visto, y como vuelvo y repito, la salida abrupta o la desaparición abrupta del fundador sí es un problema. En los 2 años también he comprendido que no estoy abandonando, no es cerrar las puertas de mi vida, sino transformar, y le llamo como un tiempo extra, haciendo una analogía y una metáfora al fútbol. Estoy en el mundial, o en la cual para determinar el campeón tengo que jugar los 30 minutos adicionales. Mi próximo paso, que ahora estoy viendo, es la casa en la playa. Seguiré asesorando a los nuevos líderes y a los propios líderes de la empresa que yo dejo. Dentro de del protocolo que tomé de las emociones, se hizo un ejercicio muy interesante que se llama rueda emocional, que es una herramienta reflexiva y que ayuda a identificar y comprender y gestionar las emociones que surgen durante este proceso. Y aquí es poner nombre claro a lo que nosotros sentimos. Por tanto, mis sentimientos, y que yo lo acepté y lo abracé, fue la tristeza, el miedo, y a partir de esas emociones derivan sentimientos contrapuestos. ¿Por qué? Porque ahora también tengo el orgullo de que existen líderes que toman decisiones y les está yendo bien. Esa tristeza, esa nostalgia, ese vacío, la soledad a veces, porque vivir un trabajo que tenía yo de 16 horas en época alta, 16, 18 horas, hoy baja a unas 6 horas. Ese tiempo hay que saber reingeniería, hacer una reingeniería. Cuando estamos claras en las emociones, se puede trabajar con las emociones ambivalentes. Que eso es hablar con un consultor en la cual entienda primero que el proceso de traspaso de generación es manejar las emociones. Y no como una defensa, sino construir una vida para alcanzar la paz que nos merecemos. La alegría y el disfrute después de haber trabajado yo personalmente 41 años. Hoy, esta etapa traslado también a la gente con valores míos, tradiciones mías, y también, obviamente, tengo yo el apoyo de todo lo que son los valores de GT Internacional. La siguiente paso que yo hice fue la Navidad pasada. Yo ya no di mi discurso que lo di 30 años, 30 veces, cada uno diferente. Eso, yo renuncié ya a dar el discurso, yo no organicé la fiesta, yo no me fui para la oficina de Guayaquil, porque tenemos 2 oficinas en Quito y en Guayaquil. Entonces también fue una ayuda en la que las personas también tengan la empatía con
con los empleados, con los colaboradores, qué es festejar una Navidad y qué es dar un discurso y qué es dar los retos para el siguiente año. Eso es en el proceso que yo estoy. Muy bien. Emotivo totalmente. Y eso les Sí. quiero traspasar, que nosotros somos humanos. Y el primer punto que yo recomendaría a todos los que deben pasar la generación, porque debemos pasar la generación, todo tiene un fin, todo tiene una noche, es manejar las emociones, manejar nuestro tiempo y antes de salir, hacer y tener una nueva vida. Esa es mi historia. Sí. Yo espero que les sirva el camino que yo ya he vivido y ahora ya entro en la parte legal. Muy bien. Sí, María Los Ángeles, no tengo. no quiero interrumpirte, te he escuchado con mucha atención y agradezco mucho tu compartir la historia, que es muy interesante, también muy emocional, porque eres parte del proceso en que está tras pasar de la primera a segunda generación. Queremos volver contigo en unos minutos, pero nos gustaría también darle el espacio a Irma, que también está en un proceso de transición un poco más avanzado. Y queremos volver contigo, María Los Ángeles. De todas maneras, vamos a volver a que nos den algunas pautas de lo que tú has vivido. He tomado nota de varios temas que tienen que ver con la profesionalización, la delegación del liderazgo, que son tareas difíciles de tomar, pero que al final son parte del proceso, que no es unir distintos puntos para que el todo funcione de alguna manera. Pero queremos volver contigo. Nos gustaría darle unos minutos también a Irma para que nos comente un poco sobre su experiencia en México. Acompañó a su esposo durante muchos años, fundaron la compañía. Irma ha trabajado muy cerca de su esposo y queremos también pedirte, Irma, que nos cuente un poco tu experiencia, cómo ha sido esta transición, un poco, podríamos decir, no planificada, pero que creo que has podido sacar grandes enseñanzas y conclusiones que podrías compartir con nuestros invitados. Gracias, María Los Ángeles. Vamos a volver contigo en unos minutos, ¿ok? Así que, por favor, mantente con nosotros en la Claro, por conversación, ¿no? supuesto. Muy bien. Muchas Irma, gracias. por favor, te escuchamos para que nos cuente un poco tu transición y gracias por compartir con nosotros tu historia, que también es muy, muy bonita, muy emocional y muy desde el corazón. Pues muchas gracias porque me permiten pues entrar en este proceso de compartir. Pues mi vida ha estado guiada por un propósito, dignificar a la persona en lo social y a través de programas de salud mental y prevención de la violencia en adolescentes. Y en lo empresarial, pues construyendo empresas altamente productivas y plenamente humanas. Creo que el legado más valioso no son las cosas materiales, sino los valores y las oportunidades que les dejemos a las siguientes generaciones. Y pues muchísimas gracias por darme este espacio, porque para mí es una oportunidad de compartir aprendizajes de más de 30 años en lo social y lo empresarial. Pues ya que ha sido un camino de retos, pero siempre con la convicción de que el compromiso y sobre todo la fe, que como yo les comentaba, yo soy una persona muy espiritual. Mi fortaleza está en Dios nuestro Señor, en la energía que Él nos da y la fortaleza para continuar en cada reto que nos pone. Y pues esto nos abre caminos donde parece que no los hay, ¿sí? Y este conversatorio es para mí un regalo, porque pasa ya de hablar de empresas, me permite hablar desde lo que soy, mujer, con muchos errores y desaciertos y aciertos, madre, empresaria y apasionada por servir. Me encanta servir. Creo que en encuentros como este nos inspiramos mutuamente y recordamos que no hay logros individuales, sino frutos de trabajo en comunidad. Y en este sentido, hablando de frutos en comunidad, pues yo quiero compartirles que todos los proyectos que yo he emprendido, pues siempre fuimos comparsas, mi marido y yo, en todos los proyectos. Siempre éramos un apasionado de ayudar, los dos, mutuamente. Nosotros, pues no recibimos un legado como tal,
lo construimos juntos. Empezamos como restauranteros, después con una empresa de materia prima para animales, granos y pastas oleaginosas. De ahí quisimos darle el valor agregado al agave a través de la transformación en el tequila, que fuera un tequila que fuera más allá, que fuera un tequila con una experiencia de artesanal, respetando la tierra, las tradiciones y sobre todo fortaleciendo la dignidad de las personas. Eso era lo que a nosotros nos inspiraba, crear fuentes de empleo, y fue como iniciamos la empresa de Grupo Tequilero y Agroasa. En este sentido, pues él siempre fue cabeza, él siempre fue una persona que lideraba todos los proyectos, una persona muy inteligente, muy humana, muy dada al servicio a los demás. Hacíamos una sinergia muy hermosa, muy bonita. También fundamos hace 32 años una asociación civil, el Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco. Esta asociación, pues, ayudamos en la sociedad a través de la educación y la salud y emprendimiento y desarrollo humano. Ahorita estamos en un proyecto hermosísimo que me voy a adelantar por un poquito porque ya lo mencioné. Ya generamos 2 libros en salud mental, que es algo que ahorita está muy fuerte a nivel mundial, todos los problemas de salud mental. De alguna manera yo los estoy implementando también aquí en la empresa y en la comunidad, y es algo que ahorita nos está abocando muchísimo. Y creo que preocuparnos de la salud mental de nuestros colaboradores es fundamental, porque los cierros no caminan solos. Creo que es algo, o el agave no se cultiva solo. Entonces iniciamos este proyecto juntos, y en este trayecto de Grupo Tequilero México, hablando como empresaria, no como filantropía, lista, sino propiamente como empresaria, que ser empresaria también es empresaria de generar valor en la dignidad de las personas. Eso es también una carrera y es una empresa de generar valor a la dignidad de las personas, que lo podría yo llamar así. Entonces, él siempre estaba tomando las decisiones, yo al lado. Siempre, pues, cuando eres matrimonio, pues te conviertes en un consejero, te conviertes en un aliado, pero con el respeto de las decisiones, porque pues él era el responsable de lo que se estaba generando en la empresa. Esto así fue por muchísimos años, pero él enfermó hace 8 años, ya se asentó su enfermedad. Desde chiquito convivía mucho con ganado, con su abuelo en el campo y demás, y por una bacteria que no se detectó a tiempo, sino ya de grande, afectó un órgano de su cuerpo, y pues eso fue lo que provocó su partida a temprana edad, porque para mí a los 64 años pues apenas estás como queriendo disfrutar de los aprendizajes que te da de la vida y de fortalecer lo que has construido, ¿no? De disfrutar lo que has construido y de empezar a disfrutar la familia y etcétera. Él faltó hace 3 años, 6 meses, el 8 del próximo mes ya son 3 años, 6 meses, y pues realmente uno no está preparado como para recibir un legado, podríamos decirlo así, tan de repente, porque tienes que empezar en la curva del aprendizaje, ¿no? Aunado al dolor, y esto lo quiero platicar porque me lo han pedido, personas que me han dicho que por haberse quedado sumidos en el dolor y en el sufrimiento lo han perdido todo, y se ha desestabilizado la familia, y han desestabilizado a muchas familias que dependen de la empresa, y a muchas personas que son parte de tu empresa, como son tus clientes y tus proveedores. Entonces, Dios me dio la fortaleza, porque gracias a la educación que me dieron mis padres desde niña, mi mamá no nos permitía decir no puedes si no lo has intentado, o no te gusta porque ni siquiera lo has probado, entonces inténtalo. Entonces no nos permitían el rendirnos, ¿sí? Sino nos enseñaron a ser muy resilientes. Aparte que también nos enseñaban a compartir el poco bocado que se tuviera. Llévale a la vecina de al lado porque no tiene y está enferma, y
ve por tus hermanos y trata de ser feliz a tus hermanos, entonces pues vives y disfrutas haciendo feliz a los demás y para ti eso es natural y eso es normal. Pero cuando tú te ves en un mundo donde no esperas todo ese desconocimiento de una empresa que sí sabías, conocías, pero no el fondo, no estabas pues las fibras finas de una empresa, ¿sí? De las decisiones, de lo económico, de la continuación de un proyecto, etcétera. Entonces, de repente te ves en una situación de donde tienes que tomar una decisión de si te quedas o le sigues. Entonces yo decidí el dolor y ese duelo que no vivimos ni mis hijos ni yo, tomar ahora sí con valor la decisión de enfrentar lo que en ese momento estábamos viviendo y mis dos hijos grandes y mi hija chiquita sigue estudiando, pero mis dos hijos grandes y tu servidora, mi hija mayor, pues ya venía trabajando al lado de su padre, pero mi hijo no, él estaba estudiando y pues nos dimos a la tarea de continuar con esto. ¿Qué pasa ahí? Gracias a Dios, nosotros ya habíamos previsto con antelación la preparación del protocolo, pensando que en algún momento tendríamos que hacerlo para ir preparando, para ver de qué manera íbamos a preparar a los hijos, para si quieren continuar con lo que con lo que tú has formado. Entonces no les puedes obligar a los hijos a continuar con un proyecto que a lo mejor no es su sueño. Y eso no podría funcionar ni para la empresa ni serían felices ellos, porque pues siempre un proyecto de familia, creo que lo que estás buscando es el bienestar de la familia, no el tener, sino más bien el ser. Entonces, en esa filosofía de vida, nosotros ya habíamos buscado a nuestro maestro Mario Rizzo, que ya teníamos 3 años trabajando en el protocolo, ya habíamos tenido reuniones con él, ya se habían implementado los valores, los 5 valores que nos distinguen, que es la responsabilidad, respeto, honestidad, humildad y solidaridad. Entonces, partimos de ahí y yo, continuando con nuestra filosofía y los acuerdos que ya se habían tenido, pues lo primero que hice fue preguntarle a los hijos si les interesaba continuar con el proyecto y que estaban en la libertad de tomar la decisión que para ellos fuera la más conveniente. Y ahorita continuamos en este proyecto de la sucesión acompañado de asesores muy experimentados. Y lo que me llevó a mí a continuar con esto fue que pues me acerqué y conformé un consejo con asesoría del maestro Mario, de consejeros de diferente índole para pues consensar porque soy muy intuitiva y soy muy sensible, entonces a veces no sé por qué sé lo que sé, pero lo sé. Entonces, a dialogar la ruta de lo que podría ser en mi intención y en mi sentir para tener la certidumbre de que esto podría continuar. Algo muy importante que quiero resaltar es que yo le doy mucho valor a mis colaboradores. Para mí no son un número más, son parte de mi familia. Les hago sentir y lo saben y lo sienten y lo viven, que no son cualquier persona, sino que son personas muy valiosas a las que me gusta ayudarlas a crecer y a que brillen y a que salgan adelante y a que sean mejores personas. Y eso creo que también ha sido parte del éxito de lo que hemos estado logrando, porque somos pues esa parte, ¿no? Y a nuestros clientes tratamos de ser justos en el precio, ¿sí? A nuestros proveedores también. Para nosotros los proveedores ahorita en estos tiempos que está la situación un poco muy compleja, no me gusta sacrificarlos, no, para mí no, siento que no se vale. Si en algún momento nuestros proveedores les tocó estar en una circunstancia y la aprovecharon de la manera que quisieron, pues está en ellos. Pero yo sí vivo y practico pues la hipoteca social, la solidaridad, la subsidiariedad de alguna manera. Entonces, creo que eso es lo que nos está ayudando para continuar en este proceso.
Muy bien, muchas gracias Irma y de verdad te agradecemos enormemente que puedas compartir esta historia con nosotros. Sabemos que ha sido muy triste y vemos que te has aferrado a valores también católicos para enfrentar estos desafíos que son tan fuertes. Entonces, haciendo un poco una mirada a los dos testimonios que nos han dado nuestros estupendos invitados, tanto María de los Ángeles que está en el proceso, ¿no? También desvinculando, delegando, y en el caso de la empresa de Irma y su familia tomando las riendas de un momento a otro, muy sin programarlo, sin planificarlo, en esta partida tan dolorosa familiar, en la cual también está de alguna manera dando a incorporar a los hijos. Ahora queremos invitar a nuestro tercer invitado, que es Felipe de Toro Claro, quien es miembro de la generación número 19. Vamos a ver un caso que es claramente un caso muy distinto, lo vemos no casi al otro lado de la línea, ¿no? En el sentido de que queríamos también preguntarle a Felipe cómo ha sido este proceso de sucesión. Hace un par de años, lamentablemente también falleció don Germán Claro, quien era su abuelo, así que ha tomado de alguna manera las riendas de la compañía de la generación número 18. Felipe pertenece a la generación número 19 y también tiene alguna vinculación directa e indirecta tanto en el negocio, pero sobre todo vinculado, yo diría que muy emocional y tradicionalmente al negocio familiar. No sé, Felipe, si está acá para contarnos un poco más de Hacienda Los Lingues, la familia y las generaciones que están ustedes hoy día. ¿M? No sé si tenemos Así es, a Felipe. Claudio. Muy Aquí estamos, bien, aquí estamos. ¿Cómo te, estás? te escuchamos muy bien, gracias. Felipe Qué desde bueno, qué Chile bueno. entonces nos cuenta Así un es. poco su historia familiar. Adelante, Felipe, lo que quieras Vamos, compartir, te escucharemos con vamos. atención. Vamos. Bueno, historia hay bastante, pero dado los tiempos y dado un poco el énfasis que queremos darle a la reunión, básicamente un resumen, modo pincelada, pero sin antes agradecer la invitación. Claudio, nosotros habíamos conversado hace ya varios años, ya nos conocemos, ha estado todo en Hacienda Los Lingues, así que un placer como siempre estar aquí. A los demás auditores que están aquí también, escuché las dos primeras historias, bastante fuertes, bastante realidades, bastante que tocan un poco y que son realidades no ajenas a lo que está pasando y no solamente a ciertas empresas familiares, sino que a gran parte de las empresas familiares son casos que recurrentemente están presentes, entonces es algo que está bastante incerto en nosotros, pero sin más, Hacienda Los Lingues, nosotros somos una empresa familiar con más de 400 años de historia, nosotros estamos posicionados como la más antigua de Latinoamérica y la 20ª en el mundo, comenzando en el siglo XVI, y así desde entonces, como dice Claudio, hasta el día de hoy la generación número 19, que es la persona que está activa dentro de la compañía. Hay una generación número 20, pero esa generación hoy en día no está inserta. Y con el paso de los años se ha decidido ir cambiando o reestructurando o adaptándose un poco a las necesidades que han habido. Hoy en día sabemos que hace 400 años lo que había en evolución, en industria, en desarrollo es completamente distinto. Entonces, eso ha sido un poco la mecánica con la que íbamos trabajando. Partimos principalmente con lo que es la parte agrícola. Nosotros somos actualmente un hotel boutique, sin embargo, nosotros tenemos bastante periodo agrícola y en esos tiempos, cuando se inició, había todo el tema de la agronomía, todo lo que es semillas, animales, frutas, pioneros en lo que es exportación de fruta. Entonces, esa es como la primera parte de cómo nace Hacienda Los Lingues, como una casa de campo ubicada en San Fernando, Chile, aproximadamente a 150 kilómetros de San Fernando, de Santiago, lo cual estamos relativamente cerca, y inserto en el Valle de Colchagua. Ahí alguna persona, más de alguno, habrá escuchado el Valle de Colchagua, dado el vino, si algún amante del vino por ahí. Nosotros somos productores del Valle de Colchagua, bastante vino bueno, así que mucha gente, uno habla del Valle de Colchagua y salta al tiro y lo relaciona con el vino, así que eso por un lado. Doy fe que son muy buenos, así que Exacto. alta calidad. Sí, no, el vino en esta zona es extraordinario, sobre todo el vino chileno, pero ya en el año 80, ya con todo lo que le he mencionado un poco la cronología, lo que va pasando es que Hacienda Los Lingues tiene que ir cambiando y evolucionando de acuerdo a lo que se está demandando, lo que el mercado está pidiendo, y con el paso de los tiempos la parte agrícola fue desenfocándose en lo que es la economía en Chile, y lo que fue reflorando fue la hotelería. La hotelería en Chile en los años 80 era prácticamente nula, lo que hizo que fuéramos los pioneros en partir, y eso comienza en el año 80 como un hotel boutique. Nosotros en esa época no habían competidores, no había nada, no, lo que era San Fernando, lo que era prácticamente el turismo en Chile, no había absolutamente nada. Es un poco la historia, y
Ya insertamente con lo que es la empresa familiar, son 18 generaciones que el Estado de manera continua, esta casa han vivido todas las personas que pertenecen a esa generación, por lo tanto están completamente insertas e involucradas con la historia, y un poco la experiencia personal de lo que me ha tocado a mí vivir, ya sacando un poco lo que es la introducción y contexto de lo que es Hacienda Los Linques, sobre lo que es la empresa familiar y las relaciones con la familia. Ahí he escuchado los dos primeros casos, el primero de que los hijos o la generación siguiente no quería involucrarse, entonces eso es bastante real. Sin embargo, en el caso de nosotros, un poco lo que me ha pasado a mí, nosotros en su momento tuvimos 3 generaciones insertas en simultáneo, o sea, don Germán, que mencionó Claudio, estaba vivo hace un par de años atrás, él era el patriarca y matriarca, que mi abuela todavía sigue viva, y nosotros tuvimos 3 años en generación simultáneo de trabajo, por lo que eso a nosotros nos costó muchísimo. Eso es un gran desafío, porque uno cuando hace un traspaso o una sucesión efectiva, básicamente se desliga o está cierta cantidad de horas reducidas o prácticamente nulas porque la generación siguiente está. Hoy en día ese desafío, hasta hace 2 años atrás nosotros estábamos completamente insertos, teníamos 3 generaciones, por el lado de mi abuelo, los tíos y hermanos de mi mamá, y la generación mía, que en el caso mío prácticamente estaba yo y no había otra persona más de esa tercera generación. Así ha sido un poco lo que nos ha tocado, lo que nos hemos vivido, este constante proceso de evolución, desde que partió los Linges hasta lo que es hoy en día, y es cómo ir adaptándose a los cambios. Básicamente, si tú me preguntas, Claudio, ¿qué es el punto o qué es como lo que ha pasado para poder persistir durante 20 generaciones y estar al día de hoy activo y estar dentro de los casos de estudio, los libros, lo hemos visto con la familia empresaria americana, es un poco el persistir y adaptarse al cambio constante. Hoy en día el mundo cambia impresionantemente rápido. Entonces, esa ha sido una de las grandes claves que hemos tenido. Y por la otra parte teórica y que la hemos puesto en práctica es el consejo familiar y la asamblea familiar. Esos dos elementos hacen de que las generaciones que vienen hacia adelante, que anteriormente nosotros no lo practicábamos, sino que era parte de la orden nomás, de por ser hijo tienes que tú hacerlo, así se hacía antiguamente en el campo en Chile, viene dado de esa manera, y eso nos ha ayudado a que la familia esté conectada con el negocio, independiente si es que esa persona, tío, primo, sobrino, sepa del negocio o quiera estar en el negocio, está involucrado porque está en conocimiento. Eso ya es un gran avance. Por lo tanto, eso nos ha traído grandes frutos, incluso nos han aportado un granito de arena a esta conversación, y han hecho mayor fructífera todo lo que es los vínculos familiares. Nosotros somos una empresa familiar, o sea, uno trabaja con la mamá, trabaja con el papá, trabaja con los hermanos, trabaja con el tío, en mi caso trabajaba con mi abuelo. Entonces, al final del día, por más que uno quiera, está relacionado, termina el día y uno va a comer y se junta con su mamá en la casa. Entonces, sin embargo, son muy complicados esos temas, son muy difíciles, pero lo que nos ha logrado y nos ha ayudado a la parte técnica son estos consejos, asambleas, en el que nosotros aclaramos nuestros puntos, vemos nuestra oportunidad, nuestra fortaleza, lo que tenemos que mejorar, cómo vamos, y ahí es donde nacen y afloran todas estas conversas que finalmente nos traen harto beneficio debido a que la familia está involucrada constantemente, tanto un rol principal o un rol secundario. No, gracias Felipe. Estaríamos hablando mucho de generaciones anteriores, pero hiciste un muy buen resumen de cómo 3 generaciones lograron trabajar juntas con todas las dificultades y también con los beneficios que tiene de estar juntos y de poder también ayudarse, acompañarse. Y una historia muy, muy interesante, única, obviamente, en América, como lo comentaba Felipe. Pero me gustaría volver un poco con María Los Ángeles, que ya escuchamos gran parte de su proceso que está hoy día, pero quisiéramos preguntarle a María Los Ángeles que si bien el caso de la familia de Felipe ya lleva una cierta tradición haciendo asamblea familiar, lo que se llama gobernanza familiar, ¿no? Gobierno de familia, hace un tiempo también crearon un directorio, pero en el caso de usted, María Los Ángeles, que partiste hace muy poquito tratando de crear estructuras, ¿qué pasos tú crees que han sido importantes y relevantes para comenzar este proceso pensando en una familia que recién empieza también como tú? ¿Qué podría hacer? ¿Hablar del negocio, hablar de la familia, en fin, alinearse en temas más legales? No sé, cuéntanos un poco cómo crees tú que si pudieras volver atrás un par de años antes, o 5 años antes, o 10 años antes, ¿qué te gustaría haber hecho?
Bueno, yo me mantengo en que, y por experiencia que yo veo en los clientes, en la que existen personas que ya tienen 70, 75 años y no sueltan su legado. Lo primero creo es entender qué es soltar y saber vivir la jubilación. Es algo que yo entiendo para mí, que eso yo me merezco y todos nos merecemos después de haber dado tanto, haber generado empresa, empleo, pagar impuestos en el país. El segundo paso que tengo yo claro es de los ejecutivos, escoger el que sea el managing partner de la empresa. El tercero paso es, le escuchaba a Felipe y que en eso está, es el directorio o el gobierno corporativo que debe tener una empresa en la que debe estar una persona externa en la que sea esto control y apoyo a la vez. El cuarto es definir de esos líderes, mucho más en el caso mío, que es servicios, esos líderes deben comprar, bueno, no deben, discúlpeme, son los primeros opcionados a comprar las acciones de la compañía. ¿Por qué? Porque en servicios no solamente es un accionario como un rédito, sino que debe ser una persona que tenga sus acciones que también estén en el servicio. Entonces, el siguiente paso que tengo que dar es que dentro de esos ejecutivos armar un plan de venta de acciones. Los más opcionados son los líderes que hoy están en el campo. Grant Thornton es una empresa que está 100 años y han cambiado de líderes. Entonces, también existe esa visión de que los servicios tienen que seguir, mas no es una compañía accionaria como tal en la cual los accionistas toman las decisiones, pero no trabajan. Entonces, eso es mi siguiente paso. Y luego, con todos mis conocimientos, tengo 2 proyectos, que es ser directora de las empresas externas, en donde yo pueda aportar todos mis conocimientos, y un proyecto que me atrevo a decir es que yo trabajo o estoy iniciando a trabajar en un orfanato, que he entendido que ellos salen de su orfanato con un destino muy difícil y tienen que insertarse en una sociedad dentro de la soledad, pero sin herramientas. Entonces, entregar esas herramientas a esas personas para que se enfrenten a un mundo que no vivieron, porque ellos vivieron en un mundo de destino difícil. Entonces, volviéndonos a la empresa, es el siguiente paso, es entregar las acciones a nivel de venta y formar lo que yo sí le tengo claro, que ya es mi patrimonio familiar. Tengo todavía la esperanza de un hijo. Mi primer hijo es psicólogo, trabaja con niños de diferentes capacidades, es un trabajo muy sublime, entonces no tiene nada que ver con Grant Thornton. Ya está él en su camino. Y mi segundo hijo, quizás en el camino pueda tomar una parte de la empresa, pero él es pequeño, o sea, es joven, le tiene toda la generación que le pueda apoyar, pero él tendrá que trazarse su camino. Esos son los pasos que yo tengo en mi Muy bien. cuaderno y que estoy siguiendo, haciendo el checklist. No, no, me parece muy interesante porque está abarcando, por una parte, el momento adecuado de retirarse nunca se sabe, ¿no? Si le preguntáramos a Felipe, seguramente don Germán, que está en la generación 17, de hecho murió a una edad avanzada, pero siendo el patriarca de la compañía, nunca hizo una asociación formal. A lo mejor otros casos, como el caso de Irma, no una asociación formal y de hecho fue inesperada.
Por lo tanto, tal vez prepararse con tiempo a lo que tú estás mostrando. Después, el problema de la propiedad, cómo repartimos la propiedad, ya sea interna o externa, pero preparar la propiedad con tiempo y conversarla también. Lo mismo con la familia, cómo poder conectarla. Así que no, muy, muy interesante. Mira, queremos avanzar un poco en una pregunta también para Irma y después tenemos una pregunta para Felipe para cerrar, pero también queríamos preguntarle a Irma que su sucesión fue muy inesperada y lamentamos mucho conocerlo tan joven, tu esposo. Em, pero ¿cómo cambió la dinámica familiar desde que ese momento, ¿no? Que se implementó también? Empezaste a crear un acuerdo más formal, empezaste a profesionalizar la compañía, en fin, empezaste a crear también, a involucrar a tus hijos directa e indirectamente en decisiones, no decisiones de negocios, pero a lo mejor sabiendo que ellos van a ser propietarios en el más corto plazo que el largo plazo. Pero ¿cómo de alguna manera esa sucesión inesperada cambió un poco también la dinámica familiar para ti? Me imagino que en muchas dimensiones, pero si puedes compartir un par que sean representativas para ti, sería una gran generosidad de tu parte escucharte. Sí, gracias, Claudio. Pues mira, sí, como que te comentaba, sí fue algo que sí sorprendió, pero como ya traíamos más o menos la guía y la estructura y el acompañamiento, pues lo primero que hicimos fue hacer una reunión de familia para darle formalidad al consejo de familia y empezar con la gobernanza, pues guiados sin el acompañamiento. Y es ahí en la etapa en la que estamos actualmente para ver qué tipo de educación o preparación hay que tener en base a las aspiraciones que ellos tienen en el compromiso que tienen para con la empresa, ¿sí? Entonces, primero estamos ahorita dándole la oportunidad de que conozcan la empresa, porque también no es lo mismo que papá lleve todas las decisiones a cuando aquí mi filosofía es compartir las responsabilidades y la toma de decisiones, aunque el voto lo doy yo, pero sí ellos ya entran a los acuerdos para que conozcan. Y una de mis filosofías es mis valores que les he inculcado es que cuiden mucho las decisiones que se toman porque pueden marcar para bien o para mal el rumbo tanto de sus vidas como de la empresa. Entonces, para tener ese conocimiento en la toma de decisiones, pues sí necesitamos tener una preparación en base al espacio que quieran cubrir o estar o tener esa responsabilidad. Entonces, ahorita estamos en la conformación de los acuerdos, pero primero les estoy permitiendo que se metan hasta la cocina para que conozcan ahora sí que lo difícil, lo fácil, lo complejo, lo emocionante, lo apasionante, todo lo que es ser empresario, porque pues ser empresario, yo digo que todos los recursos que recibimos deben de venir de un esfuerzo para valorar y para ver, pues a la hora de que tú aplicas el recurso, pues te sepa también, te sepa, ¿verdad? Entonces, en esa etapa estamos, ellos están felices de trabajar de esa manera y pues estamos trabajando en ese contexto de acuerdos, de formalizar, de aprendizaje y de las tomas de decisiones a futuro. Muy interesante aprendizaje y nuevamente te agradecemos que compartas esto con nosotros porque no es fácil poder, como dices tú, invitar en algún momento a los hijos a que conozcan detalles, cómo funciona. En el caso de usted, una empresa de producción de tequila, por lo tanto, requiere una cadena de suministro, distribución, envasado, en fin, una serie de etapas que distintos servicios que menos tangibles, en servicios menos tangibles, en manufactura mucho más tangibles. Y el caso de Felipe es muy interesante porque yo creo que Felipe tuvo una suerte tal vez única de trabajar muy cerca con tu abuelo y de alguna manera esa tradición, el amor por el campo, el amor por como el campo chileno de mucha tradición también, creo que también eso fue una gran clave
de alguna manera poner la semilla en Felipe de decir, oye, esto hay que continuar en el futuro, independientemente de que yo sea un ejecutivo en otra compañía. Felipe trabaja en Coca-Cola hoy día, una filial de Coca-Cola en Chile, y claro, en algún momento se puede incorporar o no a la compañía más formal, más informal, pero sigue siendo parte, me imagino, de tu historia, Felipe, sentirte parte de ahí, y de alguna manera lo que queríamos preguntarte es, ¿cómo es la tradición de tu familia? De alguna manera tú sientes como ese legado, un orgullo, un honor, ¿no? Sí, total, Claudio. O sea, la tradición en Chile, en jamón general, es importantísima. O sea, hoy en día las familias chilenas son de bastante tradición, de sesgos bastante marcados. Y afortunadamente yo tuve la suerte de poder involucrarme bastante a fondo en lo que es la operación, lo que es la parte logística de la empresa, cómo funciona la administración desde muy joven. Y eso fue bastante bueno, dado que le da a uno la chance o le da a uno el incentivo de entender cómo funciona, así como dijo Irma, que fue una frase muy buena, en el buen sentido de la palabra, hasta la cocina. En el sentido de que usted quiere involucrarse, perfecto, yo le invito, vamos, juntémonos. Nosotros vivíamos prácticamente al lado con mi abuelo, entonces aquí está, conózcalo, conozca el negocio, conozca lo que hacemos, conozca nuestra área de negocio, conozca todo. Y en base a eso, mucho más que el obligar, obviamente, que eso no está correcto, era un poco, ¿qué es todo lo que has visto? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? No sé, a mí en caso mío, la parte marketing, la parte comercial, a mí me corre por las venas. Sin embargo, a lo mejor la parte operativa no tanto. Y un poco eso es lo que nace e incentiva a uno, sobre todo dentro de la familia, de acelerar ese conocimiento y estar involucrado en la parte comercial, que en este caso es lo que hoy en día yo estoy involucrado. Como contaste, Claudio, yo pertenezco al directorio ya hace varios años, por lo menos 5 años, y al día de hoy estoy involucrado un poco más en la parte secundaria, la toma de decisiones más macro que micro de la compañía. Sin embargo, ese es el camino, ese es el empuje y un poco la visión enlazada con la tradición, con don Germán, que fue para mí un mentor importantísimo en muchos sentidos, no solo por ser mi abuelo, sino que cómo funciona el mundo de los negocios, cómo funciona el mundo con clientes. Nosotros trabajamos en un hotel, recibimos clientes de todo el mundo, distintas culturas, distintos tipos de personas, cómo adaptarse. Es decir, un sinfín de cosas que han sido sostenibles en el tiempo para poder estar el día de hoy, siendo esta tercera generación que estuvo en sintonía hasta la muerte de él, que hoy en día es la número 19, de estar presente, tener el incentivo, hacer lo que a uno le gusta, aportar en lo que a uno le gusta, porque básicamente es eso. Hoy en día obligar a una persona a hacer algo es complicado, es complicado. Hay que buscar siempre esa fortaleza en ese elemento de la familia para que pueda salir adelante y estar presente. Así que es un poco a grandes rasgos el tema de cuál ha sido la tradición para poder sostener la continuidad y la necesidad de incorporar una gobernanza. Eso es importantísimo también a nivel general en la familia, porque marca la cancha. Es decir, nosotros hablamos de negocios esta reunión y después de la reunión no se habla de negocios, sino que somos familia. Y ahí es donde un poco ayuda también a que los lazos familiares se mantengan firmes y robustos. Claudio, tenemos varias preguntas. Adelante. Vamos, Sí, Vanessa. justamente en el chat, Fernando pregunta, buenas tardes con todos, ¿cuál es el trato cuando se trabaja con los padres? Tal vez Irma podría, Sí, ¿no? ¿a quién le pasamos el bastón de la pregunta para que nos ayude a esa visión? No sé, ahí cuéntanos, Irma, Vanessa. tal vez. Sí, gracias, con mucho gusto. Pues, ¿cuál es el trato cuando se trabaja con hijos o hijos con papás? Yo creo que lo primero es mucho respeto, ¿sí? Mucho respeto y sobre todo que si educamos a los hijos en los valores, es un poco menos complicado o no es complicado, porque si se marca bien los lineamientos que son parte de los acuerdos que se tienen cuando se trabaja ya el protocolo, es que pues cuando estás en la empresa, de la puerta para adentro, no somos familia. El trato y las diferenciaciones son idénticas a cualquier colaborador, porque creo que así podemos dar mejores resultados sabiendo que hay un compromiso con la empresa, no es un compromiso con mamá o un compromiso con los hijos
o una consideración, sino más bien que nos hacemos acuerdos, hacemos reuniones para hacer acuerdos colegiados y se tienen que respetar y cada uno sabe qué debe de hacer. Y funciona porque pues ellos se quieren demostrar a ellos mismos que sí pueden, ¿sí? No le quieren demostrar a nadie más, porque es también una filosofía de vida que aquí no se trata de quedar bien con nadie, aquí se trata más bien de crecer como personas y hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo y en el servicio a los demás. Entonces, no es complicado. Si hay alguna necesidad de urgencia de platicar algún tema de familia, pues claro que se hace y se da el espacio. Pero en casa también se procura no tocar temas de trabajo. En casa, al menos que sea algo muy urgente o muy necesario, con el trayecto, pero tratamos, y sí lo hacemos, de diferenciar que en trabajo es trabajo y casa es casa. Y aquí no es mamá, aquí no es hijo, sino que todos tenemos un compromiso y una responsabilidad para que la empresa funcione y dé resultados. Y también, pues eso también hace que nuestros colaboradores sean también ellos exigentes en la respuesta que dan, porque ven que si no hay consideraciones con los hijos y que el mismo trato que se le da a los hijos se les da a ellos, pues se hace una relación muy sólida y muy recíproca de ellos hacia nosotros. Muchas gracias, Irma. Claudio, tenemos una pregunta para María de los Ángeles y otra Adelante. para Felipe. Por favor. Preguntan a María de los Ángeles, ¿cómo se manejan los desafíos de sucesión en un contexto donde conviven lazos afectivos y decisiones empresariales? Más o menos sería como trabajar con los hijos, diferenciar los lazos de las decisiones empresariales. Las decisiones empresariales son más frías, existen métodos en el que tú tienes presupuestos, tú tienes ventas, costos, y el desafío empresarial es, creo, mucho más claro porque no, en una parte, no se pone tanta emoción como es en los lazos familiares. Los lazos familiares es algo que se mezcla porque se pone uno, le pone uno las metas y si no se cumple, ¿cómo puede ser que la familia te falle? Le estás poniendo un peso que no se merece la familia. Entonces, la empresa familiar, perdón, las decisiones empresariales son frías porque tú tienes un camino, son números, son resultados, son estrategias. Al leer los resultados, los reportes, tú tomas la estrategia A, B, C, en donde forma parte todo un equipo. Gracias, María de los Ángeles. Y una pregunta para Felipe. ¿Cómo ha equilibrado tradición y modernización en el negocio? Muy buena pregunta. Es un iceberg que tuvimos que romper en la pandemia más encima, dado que nosotros como turismo tuvimos que cerrar, no podíamos tener personas en el hotel. Entonces, toda nuestra tradición y nuestra forma de estar trabajando, como llevamos antes de la pandemia, era bastante lo contrario a lo moderno. Entonces, veníamos por un lado con la familia, con una tradición. Mi abuelo tenía 90 años, no sabía lo que era, entre comillas, el marketing, las redes sociales, lo que es Booking en su momento. Era algo muy nuevo, como nosotros dijéramos hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, eso por un lado. Y cómo relacionamos con la parte de modernización, buscando siempre que esa modernización tenga un razonamiento detrás. Es decir, si es que uno quisiera hacer un cambio importante en la compañía, en lo que es en la automatización eléctrica, todo lo que son los circuitos, bueno, eso es algo moderno que no estaba tan valorado antiguamente, que la familia o la empresa, dado las tradiciones que tenía, no lo consideraba y no lo siguió considerando, pero uno tiene que siempre tener esa convicción para poder asegurar básicamente de que eso es lo correcto, es lo que hay que hacer y hay que estar en sintonía
con la industria y el mercado, dado que si uno no avanza en eso, como el ejemplo de los circuitos o el tema del aire acondicionado, que es algo básico hoy en día, pero que de generación atrás era impensado, uno se queda atrás, dado que pierde prestigio el hotel, si no tiene cierta climatización, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si ahí un poco responde a la pregunta, pero básicamente va de la mano de la tradición, porque viene una familia de atrás, pero también la modernización con los argumentos necesarios para poder avanzar y no quedarse atrás de la máquina con respecto a la competencia del mercado y la industria. Gracias, Felipe. Claudio, volvemos contigo. Sí, sí, quiero, nos quedan unos minutos, a lo mejor para un par de preguntas más, pero quería compartir una lámina muy breve, ¿no? Muy breve, que tal vez resume un poco, de alguna u otra manera, los tres casos que estamos viendo de las tres, digamos, invitados que tenemos. Déjenme compartir un poquito esta lámina, a ver si lo logramos ver. Aquí está, ¿no? Bueno, solo quiero mostrar algo muy resumido, pero también para las personas que nos acompañan. eh, que si bien no hay recetas al final, no decir, oye, mira, hay una receta, no, esto lo hace mejor, sí hay elementos, ¿no? Que a lo mejor cada empresa familiar va incorporando en el tiempo de acuerdo a el momento correcto o las circunstancias que a veces operan para que esto ocurra. Y la complejidad de la empresa familiar se puede reducir en esta lámina muy sencilla, ¿no? Por una parte tenemos el desarrollo de la familia que siempre es de largo plazo. Si pensamos un poco en la familia de Felipe, súper largo plazo, ¿no? Y gracias por eso, porque demuestra que la empresa familiar puede ser muy longeva. Y esa línea de tiempo donde está la familia, donde buscamos el bienestar, la felicidad de todo el mundo, se contrapone con la línea de tiempo de la empresa, que es más de corto plazo, que es lo que decía Felipe, no sé, el booking, el marketing, que no es el mismo hace 10, 15, 20 años cuando don Germán lanzó esta idea de un hotel boutique. Antes era una empresa más bien foco en lo agrícola. Y este traslape, ¿no? Que hay aquí entre la familia y empresa, de alguna u otra manera produce beneficio y fortaleza, y por otra parte también produce circunstancias que nos obliga a ponernos de acuerdo y pensar en un propósito común. ¿Por qué? Porque si vamos a esta otra lámina muy breve, y con esto termino, ¿no? El tránsito generacional, aquí nos faltaría gráfico para la familia de Felipe, pero nos faltaría espacio, digamos. Pero normalmente ocurre entre el cambio generacional donde hay fricciones, donde nos cuesta ponernos de acuerdo, donde también la propiedad se va diluyendo, ¿no? Independientemente de que los hijos, los descendientes sean parte de la propiedad, o me refiero a parte del equipo ejecutivo, son propietarios en menor porcentaje, mayor porcentaje, pero tiene un porcentaje, y en la medida que la familia avanza, esta propiedad se diluye y cuesta mucho más ponerse de acuerdo en qué hacer con ella, ¿no? A lo mejor el caso de Felipe, no tenemos una tradición tan fuerte que un ancla que nos dice, mira, allá hacia allá tenemos que ir todos. Por lo tanto, es muy, muy interesante. Pero un poco estas dos láminas resumen de alguna otra manera que si bien no hay receta, no hay una forma de hacerlo. Creo que ambos, los tres casos, nos han dejado enormes y muy buenos aprendizajes en el caso de María de los Ángeles, partiendo su proceso, ¿no? Y en el caso bueno, de Irma, cómo tomó las riendas y cómo tomó decisiones que eran importantes hacia adelante, incorporando a sus hijos, y también en el caso de la familia de Felipe, cómo esta tradición e innovación han ido balanceando un poco que también, ¿no? Como decía Felipe, fluya hacia adelante. No sé si tenemos un par de preguntas más, porque también queremos ir Sí, cerrando un sí, poco esta Claudio, parte. ¿Sí? tenemos una pregunta más de Fernando Bueno. que dice, ¿qué se puede hacer cuando los dueños, padres, no quieren modernizarse y siguen en la misma metodología antigua? Bueno, voy a tomar la rienda yo, y después si alguien de los invitados quiere comentar algo, no sé, Irma De o María acuerdo. Los Ángeles o Felipe, sí. Yo creo que eso es algo que de alguna u otra manera, hoy día las generaciones, Felipe lo comentaba, son muy distintas, ¿no? Hay un nivel mucho más horizontal con la relación con las generaciones más antiguas, pero también hay una especie de crítica a las generaciones actuales. Los actuales jóvenes, ¿no? Tienen una mirada mucho más distinta de la sociedad, de igualdad, de oportunidades, de sustentabilidad, que para nosotros, yo pertenezco a una generación más antigua, nos cuesta entender un poco, pero de alguna manera adaptarnos a eso es un proceso lento, que significa invitar, en este caso, los hijos a los padres, o la generación más joven, la generación más antigua,
a que vean cosas, ¿no? Hagan viajes juntos, vayan, no sé, un día al zoológico juntos, ¿no? Y conversen, salgan de los espacios comunes para, en ambos casos, la generación mayor con la generación más joven, poner su punto de vista y ponerse un poquito de acuerdo, ya sea en cómo modernizar o ver cosas distintas, o cómo ponernos de acuerdo en otros temas que a lo mejor son más complejos. No sé si Irma o María de Ángeles, Felipe, también te gustaría complementar algo de esto. Bienvenidos, por favor. Bueno, mi punto de vista es que, complementando lo que dice Claudio, después de la conversación con los padres y ellos no ceden, bueno, yo como hija, entendiendo los negocios, es entender que ese patrimonio es de los padres y hagan lo que ustedes quieran. Si su cambio hace que eso no se mantenga en el mercado, es decisión de los padres. Pero, y el hijo no le gusta, vaya y haga su empresa. Nosotros no podemos irnos en contra de los padres, ni ser mejores, ni exigir las cosas de los padres. Entonces, ese es un punto muy, muy importante de entender cuando se trabaja con empresas familiares. Yo he visto en los clientes cómo la relación, y ahí puedo complementar la pregunta que me hicieron. Es un ejemplo muy bueno. El trabajar con los padres y con los hijos y el no estar de acuerdo y no entender hace que los lazos familiares se rompan. Entonces dejo a criterio de cada uno qué es importante, el lazo familiar o la empresa, considerando que el padre, y tomando las palabras de Felipe, es el patriarca, el que lo hizo y el que lo sufrió. Si no te gusta, te retiras y te haces tú la empresa. Gracias. Bueno, sabias palabras, María Dos Ángeles, porque a veces los jóvenes sienten que... Yo recuerdo que estaba en una empresa familiar y estábamos en una reunión estratégica y el dueño andaba con su hijo que tenía como 8 años y daba vuelta por aquí, por los pasillos, fue un verano. Y el chico me decía, mira, entraba y salía de la sala de reuniones, me decía, oye, me decía, esta empresa es mía, me decía. Y tenía 8 años, ¿no? Dije, no es tuya, pero podría ser tuya si te la ganas, ¿no? Bueno, muy, muy interesante eso. No sé, Irma, ¿cómo lo ves tú también desde tu perspectiva? Pues mira, yo lo veo desde mi perspectiva en el sentido de que es parte de lo que yo estoy haciendo, porque si realmente me tocó a mí tomar las riendas en un grado abrupto, pues me pasó algo similar, porque yo llegué a conocer la forma del manejo como lo venía haciendo mi marido. No era ni mejor ni peor, era diferente, ¿sí? Pero cuando yo ya tomo este liderazgo, es obvio que entiendes por qué algunas cosas las tomaba él como que así deberían de ser, y aunque yo a veces daba mi punto de vista, pues no era tomado en cuenta. Pues, ¿por qué? Porque a él le costó trabajo, como lo dice María de los Ángeles y demás. Pero al entender yo esa situación que yo la viví con mi esposo y que pues se tiene que respetar porque si no estás tan inmerso en la dinámica del día a día, no entiendes el por qué desde atrás en el tiempo y ahorita se toman esas decisiones, porque trae una experiencia, trae una expertise, trae una situación de conocimiento ya mucho más avanzado que el que uno podría tener con la poca experiencia que tiene. Yo viendo eso, mi filosofía es involucrar a los hijos, mételos para que entiendan por qué yo a veces no les doy la razón o no lo hago como me sugieren ellos. Y después caen a la cuenta de que, pues sí, es cierto, es que la A la dijiste más quedito y yo la estaba diciendo más fuerte y así no funcionaba. Entonces, o tú estabas queriendo implementar una estrategia ahora en los medios digitales, soy muy visionaria y de esta manera, y ellos también son visionarios, pero no hacíamos como un choque, pero sí había una diferenciación. Pero cuando ya se pone todo en la mesa y se dialoga
tú porque lo ves de esa manera y yo porque lo veo de esa manera, entonces tratamos de llegar a un acercamiento y sí, tratamos de hacer las cosas lo que convenga a la empresa y no porque yo diga o por ponerle la contra a mi hijo, porque pues como dice María de los Ángeles, se siente feo que tú ya vas, como por ejemplo, empiezas una empresa en el primer piso, en el primer escalón, segundo, llegas al 20º piso. Resulta que cuando ya estás en el 20º piso es porque ya subiste muchos escalones, te costó mucho trabajo llegar arriba y de repente volteas hacia abajo y ya te están esperando los hijos para cacharte y decirte gracias, o por decir un ejemplo, poniendo el de María de los Ángeles. Entonces, sí es como empezar a ver cómo hacemos esa fusión entre sabiduría y frescura de la juventud, porque los jóvenes sí traen mucha innovación, mucho arrojo, tienen el mundo en sus manos, el mundo se hizo muy chiquito, el mundo para nosotros, en los tiempos de ellos, pues decir ir a Estados Unidos era como decir voy a ir a China o a Japón, y ahora pues no, el mundo se hizo pequeño, se han hecho muchas situaciones. Entonces, creo que sí es bien importante hacer la fusión de sabiduría con frescura, la juventud, lo que traen ellos, los conocimientos. Ellos nacieron con el celular o con más tecnología, qué sé yo. Entonces, para mí sí es muy importante tomarlos en cuenta y que nos respeten, como también comenta María de los Ángeles, porque el simple hecho de que te den tu lugar y traten de entenderte ya es una ventaja muy grande para poder llegar a acuerdos y poder continuar con el legado, porque muchas de las veces no se continúa con el legado porque el orgullo, el dolor, el desprendimiento, es muy complicado. Si yo en 3 años, casi 4, que he estado en el aprendizaje y en el crecimiento en este ramo, le tomas cariño y pasión. Ahora cuando te tocó liderarlo a ti solo desde cero y lo hiciste, lo formaste, lo creciste, y de repente pues llegan los hijos con muchas aspiraciones y querer cambiar el mundo, pues sí, sí duele. Entonces, digo, debe de doler, pero en lo poquito que yo veo y conozco, pues sí, sí alcanza a sentirse. Y aparte, pues que ya también tenemos que entender que ahí la edad, que ya es tiempo de empezar a disfrutar de una manera diferente, ocuparnos de actividades, de socializar, de hacer deporte, de artes, de qué sé yo, y hacernos esos regalos que todavía podemos disfrutar. Y pero lo más importante es que los hijos entiendan el respeto tan grande que deben de tener a sus papás o a los que les van a suceder la empresa por el esfuerzo tan grande que les costó, porque no les están heredando una caja de chicles o están traspasándoles el traje con el que se casaron. Es algo que ha costado muchos años de mucho esfuerzo y dedicación, desvelos, preocupaciones y demás. Entonces yo lo veo así, que sí tenemos que ver cómo sí lograr esa fusión de frescura con sabiduría. Muy bien, no, muy interesante. Y grandes aprendizajes también desde ahí, abrir la comunicación, formal, informal, como decía, sí, el almuerzo del domingo es un buen momento. Pero no sé, Felipe, si tú alcanzaste a escuchar bien la pregunta, pero desde tu experiencia, que es muy interesante también, porque también tu familia ha tenido un respeto por esta tradición de traspasar la propiedad en generación tras generación, seguir al líder, sin discutir mucho, pero tu generación también es un poco más, digamos, asociada a lo que hoy día a los jóvenes también les interesa, la sustentabilidad, en fin, otros temas. No sé, Felipe, si quieres compartir algo de cómo ves esta balance, ¿no? con enganchar a los jóvenes, que tú que eres de la generación que está abajo o nueva. Sí, total, Claudio, total, total. Mira, va de la mano principalmente de hacer, sobre todo, lo que uno más le apasiona. Eso es muy importante. Yo he visto casos y me ha tocado casos de estudio, de familia empresarial en Chile, de que hacen todo lo contrario. Y eso a veces es fatal para una empresa, punto número uno. Lo segundo es estar siempre presente. Dijiste algo muy importante, hacer cosas con la juventud, en el caso de la generación que sigue, distintas a los que hace la empresa. Es decir, hacer un viaje. Vámonos de viaje, vamos a conocer hoteles en otras partes del mundo, hotel boutique.
y ahí uno conecta con esa persona de otra manera, de otra forma, y así uno incentiva a las generaciones siguientes. Yo, en el caso mío, soy la generación que se tiene o que se tuvo que incentivar para poder involucrarse, en el sentido de que yo no tuve la presión de mi abuelo, la presión de mi mamá, de buscar esa persona o ese ítem o ese elemento dentro de la compañía, dado que yo fui la persona que tuvo que involucrarse en la compañía. Entonces, por ese lado, es muy importante ese aspecto desde el punto de vista mío, pero desde el punto de vista del patriarca, en este caso, que yo tenía cercanía absoluta con él, ya más del ámbito personal, es un poco seguir los lineamientos de la familia, entender cómo funciona, entender cuáles son las variables, entender por qué se hacen las cosas. O sea, finalmente lo da la estrategia know-how, que es básicamente entender, saber por qué pasan las cosas, más que en sí el ser hijo. Así que yo soy dueño de esta empresa, sí, tenía 8 años, ok, pero no significa nada. Hay que esperar un poco más adelante y veremos. Entonces, todo eso lo da el tiempo. Entonces, mientras antes esté esa inserción, y que obviamente esperando que no sea abrupta, es relevantísimo. O sea, estar ahí, que esa persona se involucre, siga estando presente. Y si hay una diferencia, bueno, resolvamos la diferencia, veamos cómo lo solucionamos, pero siempre con ese diálogo permanente. También lo otro que nosotros hacemos bastante ya más en la interna familiar es todos los domingos nos reunimos a almorzar. Eso es algo que es una tradición familiar que hasta el día de hoy permanece, pase lo que pase. Todos los domingos la familia se reúne a almorzar. Hasta el día de hoy siguen siendo 3 generaciones. La única diferencia es que el patriarca no está. Sin embargo, es así. Y eso también nos ha dado un poco el sostén de que la familia no se desmorona o no se tiene por qué desmoronar por problemas o por asuntos empresariales. Entonces, ahí un poco la pincelada personal, también de la mano un poco cómo funciona la vida del patriarca, que hoy en día es el manda más en una empresa familiar, y también un poco cómo también funciona el estar involucrado. Así ahí a lo mejor me extendí un poco, pero básicamente ese era No, el análisis. está estupendo porque creo que resume un poco 3 cosas que son vitales para empresas familiares, y con esto a lo mejor vamos a ir cerrando la conversación para ir liberando a nuestros estupendos invitados de México, Ecuador y Chile. Primero, el abrir los canales de comunicación formales e informales, ¿no? Hacer cosas juntos en esas conversaciones son vitales, son tremendamente poderosas, ¿no? Em, lo segundo, sentirse libre, ¿no? A tomar decisiones, especialmente las generaciones nuevas valoran mucho eso, sentirse libre. Mira, yo puedo votar con esto, no, yo estudié teatro y no tengo nada que ver con la empresa familiar, pero me interesa saber de la empresa familiar, ¿no? Cómo funciona, en qué rubro está, gana dinero o no gana dinero, en fin, cuál es el futuro de la empresa familiar, en el sentido que quiere expandirse fuera del país, crecer, no crecer, en fin, es importante que cultivar eso, ese interés. Y lo tercero, muy relevante, también creo, este poder que tiene la capacidad de las tradiciones, ¿no? Lo que decía Felipe, juntarse a hacer cosas, no importa que sea una vez al año, pero al menos una vez al año respetamos esa fecha y no sé, nos juntamos, tomamos té, nos comemos, no sé, unos tacos, ¿no? En México algo, pero hacemos algo familiar que nos une a todos, ¿no? La potencia de las tradiciones es algo tremendamente importante, y el ejemplo que daba Felipe es muy, muy bonito además. Familias que se juntan a comer o que hacen cosas juntos, que van a ver a alguien en un lugar específico. Bueno, cultivar la tradición, la comunicación y sentirse libre, ¿no? Yo diría que son cosas muy importantes de la empresa familiar. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo para cerrar, pero yo por mi parte agradecerles la participación, tanto a Irma como a María Los Ángeles, Felipe, muy generosos por compartir, a todos nuestros participantes que se han conectado esta tarde. Ya son las 8 de la noche, 8:30 en Santiago de Chile, en Chile, no en Santiago, pero en Chile. Un poco más temprano en Ecuador, un poco más temprano en México. Así que bueno, pero agradecer a todo el mundo su participación. No sé, Fabiana, si quieres comentar algo para cerrar, o también dejar algunos minutos para invitarnos a nuestro bootcamp que va a comenzar muy pronto. Sí, muchas gracias a todos los que se han unido. En breve damos el espacio para que puedan
despedirse de nuestros speakers, pero como mencionaba Claudio y como vieron en la invitación a este webinar, es una antesala al inicio de las clases de nuestra certificación internacional de liderazgo en empresas familiares. Es un programa de alto impacto con profesionales de muchos países o de varios países de América. De verdad que nos hace mucha ilusión como Grant Thornton poder promocionar este espacio de formación, porque vamos a hablar de distintos temas que hemos tocado en este webinar de forma muy breve por el tema tiempo, pero que vamos a poder extendernos en cada una de las clases que van a ser totalmente en vivo, sesiones prácticas en su totalidad y que finalmente van a poder aplicar en cada una de sus realidades de negocio como empresarios familiares. Hasta este momento ha sido para nosotros un gusto compartir con ustedes. Es importante mencionar que cada uno de los países que fueron parte de que somos parte de esta actividad, que son Colombia, Costa Rica, México, Chile, Ecuador y Panamá, cada uno de los encargados comerciales van a conectarse con ustedes para responder sus dudas, para poder en el fondo darles la información precisa, incluso poder tener algunos tiempos de reunión para conversar sobre su participación en la empresa familiar, que no solamente es extendida a cada uno de ustedes, sino también es un programa que se puede tomar en familia, si así lo desean, con sus hijos y las nuevas generaciones que van a tomar el legado de la empresa familiar. Para nosotros es un agrado poder contar con cada uno de ustedes en este webinar, poder participar de esta conversación con Irma González, con Felipe de Toro, con María de los Ángeles Guijarro, cada uno de ellos representando sus empresas familiares, sus países también, porque han sido de alto impacto en cada uno de ellos, y también a Claudio Miller, quien es director de este bootcamp, asesor asociado a Grant Thornton Chile, y de verdad que gracias por el tiempo, que increíblemente, efectivamente, son las 8:30 de Chile. Así que de verdad que es un agrado poder contar con su presencia en este espacio. Le pido la palabra entonces a nuestros speakers para que se puedan despedir y reiterar el agradecimiento por estar en este tiempo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero que la historia de cada uno de los que hemos expuesto y la mía propia lo tomen en consideración. Escuchando a los otros exponentes, yo creo que estoy en el primer paso, pero quizás el más importante, que es el emotivo, el familiar, los lazos familiares y manejar una nueva vida después de estar en la profesión 45 años. O sea, me faltan 5. Entonces, 40 años ahora, 45 años según el plan mío. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con una invitación de pues que seamos sembradores de esperanza y constructores de dignidad para forjar pues mejores personas para el futuro, porque creo que en las empresas es donde podemos construir una mejor sociedad, ya que tenemos a nuestro cargo una responsabilidad de colaboradores que tienen familia y que desde ahí, a través de dignificando a las personas y fortaleciendo su dignidad, podemos hacer un cambio social. Entonces, pues, muchísimas gracias por permitirme compartir y sobre todo motivar a que seamos inspiradores para las nuevas generaciones, de que el valor sea el ser más que el tener y que pues seamos personas que podamos hacer el bien en el entorno en el que nos toque estar. Muy bien. Bueno, no sé si está Felipe por ahí todavía, así que es tarde ya, Bien, Felipe. sí. Solo una Aquí despedida, estamos, ¿no? Claudio. Aquí estamos. Siendo las 8:30 en punto en Chile, aquí estamos. Bien, no, espero que con todo esto que conversamos, la parte teórica, práctica, Claudio, los demás ponentes, se vayan un poco con el conocimiento, con más información sobre lo que es la empresa familiar, lo que son las familias empresarias, cómo se desenvuelven, que hoy en día es algo que se está demandando, hoy en día es algo que va al alza, los emprendimientos, las empresas familiares de distintos tamaños, y
hoy en día es importantísimo el poder tener todos estos conocimientos, tener acceso a esta información. Por lo tanto, más que nada eso, transmitirle todo lo que hemos vivido, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, básicamente eso. Así que gracias, Claudio, una vez más por la invitación y espero que Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Gracias, Fabiana, y también gracias al equipo de Grant Thornton Vanessa, ¿no? Está en Ecuador. Nos vemos muy pronto. Están invitados a la actividad. Creo que va a ser espectacular porque además tenemos ponentes internacionales de Brasil, de México, por supuesto. Mario nos va a acompañar con algunas sesiones, así que feliz de que Mario nos acompañe con su conocimiento. También algunas personas de Chile, obviamente, en el equipo. Bueno, nos estaremos muy viendo pronto. Fabiana y todo el equipo, muchas gracias. De nuevo, gracias a Irma, a María de Los Ángeles, a Felipe por este tiempo que nos dieron y a todos los que se conectaron por escucharnos y tratar de llevar algunas ideas para después tratar de conversarlas con su propia familia, con su almohada, en el momento de reflexión de cómo partir esto. No hay recetas, pero yo diría que sobre todo tener las ganas de que esto ocurra, ¿no? Muchas gracias, hasta luego y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.